Abran sus Biblias, hermanos, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y vamos a ver en esta mañana el versículo número 16. Estamos ya a punto de terminar esta serie sobre los 10 mandamientos y hoy vamos a considerar el 9º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por permitirnos estar en este lugar, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Pedimos, Señor, para que quites de nosotros toda distracción, que nos des un espíritu enseñable y que podamos recibir esta palabra con humildad. Que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos haga cambiar, para que podamos nosotros caminar en santidad y de esa manera ser agradables a ti. Quita toda distracción y todo aquello que impida el poner la debida atención a la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. La lengua es un arma muy poderosa. Es un arma tanto poderosa como versátil porque puede ser utilizada lo mismo para hacer el bien que para hacer el mal. Cuando usamos la lengua para hacer el mal, se convierte en una arma sumamente mortífera. Los médicos pueden curar las heridas de nuestro cuerpo, pero no existe ningún médico que pueda curar las heridas producidas por la lengua. Y de ahí es que es su peligro. La lengua puede producir tanta maldad que el apóstol Santiago dedica la mayor parte del capítulo 3 de su libro para prevenirnos acerca del mal uso que se le da a la lengua. Dice el versículo 6 del capítulo 3: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es de acuerdo entonces a las palabras del apóstol Santiago que toda palabra que brota de una lengua maliciosa son producidas en el mismo infierno. Sin embargo, esto no siempre fue así. Dios creó la lengua en el hombre para que fuera utilizada para alabarlo a él. Así como creó el canto de los pájaros, el sonido de la naturaleza, de la misma manera también en el hombre creó todos los miembros para alabar al Señor, pero específicamente la lengua la formó para que el hombre alabara al Señor en todo lo que hablara. Pero fue en la caída que su lengua se convirtió, al igual que todos los demás miembros, en objeto de iniquidad. Y es debido al daño que hace una lengua maliciosa, una lengua malvada, que Dios da este mandamiento con el objeto de que la lengua sea refrenada. El predicador puritano Thomas Watson dijo lo siguiente: Dios ha puesto dos cercos naturales para mantener a la lengua adentro, los dientes y los labios. Y el 9º mandamiento es un tercer cerco puesto alrededor de ella para que no se exprese en el mal. Así que Dios ha puesto en nosotros, como dice aquí el puritano Thomas Watson, dos cercos: los dientes y los labios, para evitar que la lengua se suelte.
Pero también Dios nos puso el 9º mandamiento para evitar que la lengua se exprese en el mal. Dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es en este mandamiento, en el 9º mandamiento, en que Dios ha dejado implícitas 2 prohibiciones. La primera de ellas es que Dios prohíbe perjudicar a las personas con nuestro hablar. Esa es la primera prohibición implícita en este mandamiento. Y la segunda prohibición es que Dios nos prohíbe mentir de manera general. Aunque tanto una como la otra va en las mentiras, hay una cierta división que nos permite a nosotros darnos cuenta acerca de estas 2 prohibiciones que Dios ha puesto en este mandamiento. La primera prohibición implícita en el mandamiento la da Dios porque sabe que el hombre es muy dado a buscar dañar con la lengua. Y esto va en contra del amor que le debemos dar nosotros a nuestros semejantes. Existen muchas maneras en que una persona puede ser dañada por la acción de las palabras de otra persona, pero la que más daña por ir dirigida al prestigio de alguien es la calumnia o el falso testimonio. Calumniar a una persona es atribuirle cosas que no dijo o que no hizo y que se hacen con la intención de perjudicarla, ya sea en su integridad física o en su prestigio. Esta es la definición que nosotros podemos tener de la calumnia. Y voy a repetir, dice, calumniar a una persona es atribuirle cosas que no dijo o que no hizo y que se hacen con la intención de perjudicarla, ya sea en su integridad física o en su prestigio. La calumnia era tomada muy en serio en el Antiguo Testamento debido a que muchos de los pecados, muchos de los delitos que se cometían eran castigados con la muerte, con la pena de muerte. La vida de una persona acusada de algún crimen dependía enteramente del testimonio de testigos, de 2 testigos específicamente. No podía ser un testigo, tenían que ser 2 testigos. Dice Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Esto se hacía para evitar el abuso que pudiera darse de una persona que infundiera alguna calumnia en contra de otra para que fuera castigada. Por eso se demandara que fuera 2 testigos. En aquellos tiempos no existían los métodos de investigación ni los recursos tecnológicos que se usan hoy para investigar un crimen. Nosotros vemos películas o a lo mejor alguna serie como CSI o series donde se trata de investigadores, cómo utilizan la tecnología para resolver crímenes muy complejos. Se utilizan cámaras de vigilancia, el ADN, interceptan teléfonos y todo eso ha sido de gran ayuda para acusar a un delincuente, pero también ha sido ayuda para liberar a alguien que no ha cometido un crimen. Pero en los tiempos bíblicos bastaba con que 2 testigos se pusieran de acuerdo para incriminar a alguien y de esa manera decretarlo como responsable de un crimen a la persona que era acusada. Pero para evitar el abuso que se hiciera de este requisito, que ponía en riesgo la vida y la libertad de las personas ante testigos que pudieran ser de malvadas intenciones, Dios estableció unos mecanismos de modo que se evitara el abuso de estas personas y de estos testimoniales. Y también lo que hacía era evitar, o más bien era que aquellos falsos testigos recibieran el castigo por sus mentiras. El primer mecanismo para evitar el abuso de este requisito era que si el acusado
recibía una sentencia condenatoria por algún crimen que por boca de dos testigos se le condenara, entonces lo que se hacía era que estos testigos serían los primeros en ejecutar aquella sentencia, aquella muerte específicamente. Dice Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesucristo nos habla en el caso de la mujer adúltera, cómo cuando van y la acusan, el Señor les dice, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra? Porque una cosa era acusar a alguien de un crimen y otra cosa era matarlo. Es por eso que el Señor pone este mecanismo para evitar que se abusara de aquella acción de los malos testigos. El segundo mecanismo para evitar la falsedad de los testigos era que si llegaba a descubrirse que estos testigos eran falsos, los testigos falsos eran condenados a sufrir la misma pena que hubiera sufrido aquel que hubiera cometido, al que los testigos hubieran acusado de cometer algún crimen. Dice Deuteronomio 19:16 en adelante, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así que los testigos falsos, si eran descubiertos, tenían que sufrir aquel castigo que merecía el delito por el cual ellos acusaban a otra persona. Esto evitaba que se abusara de aquellos testigos malvados. Sin embargo, en el corazón del hombre, esto no es suficiente. Hay muchos casos que podemos nosotros encontrar en la Escritura acerca de testigos malos, de testigos falsos. Uno de ellos lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, en el pasaje que se le nombra la viña de Nabot. Esta historia nos habla acerca de que había un hombre llamado Nabot en el pueblo de Jezreel, donde vivía el rey Acab de Samaria, donde el rey Acab de Samaria tenía una viña también, tenía un huerto, y este rey le pide a Nabot que le venda su viña por tenerla cerca del lugar donde él tenía su huerto de legumbres. Nabot le respondió a Acab, dice el versículo 3, y le dijo, guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y dice la Escritura que Acab se fue a su casa muy triste y enojado. Acab era el rey de Samaria, el rey del reino del norte, el rey de Israel. Y se había casado con una mujer muy malvada llamada Jezabel. Seguramente todos hemos oído hablar de ella. Y dice la Escritura que cuando Acab llega a su casa, Jezabel le dice, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y el rey Acab le cuenta acerca de lo que había hablado con Nabot para que le vendiera su viña, y le dice, no me la quiso vender y es por eso por lo que yo estoy triste. Y entonces la mujer Jezabel le dice, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces lo que hace la malvada esposa de Acab es que manda cartas a los ancianos del lugar donde
de la ciudad donde vivía Nabot para decirle que ponga a 2 hombres perversos delante de él para que atestiguen en su contra y y digan que ha blasfemado a Dios y al rey, que lo denuncien. Y lo que hacen los jueces de aquella ciudad, los ancianos de aquella ciudad, es que efectivamente consiguen a 2 hombres perversos, 2 hombres malvados, y les dicen, ustedes van a acusar a Nabot de que él ha blasfemado el nombre de Dios y ha blasfemado en contra del rey. Y dice la historia que lo llevaron fuera de la ciudad y que lo apedrearon y murió. Dice el versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Versículo 16, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Los planes de Jezabel se habían cumplido tal y como ella lo había previsto. Matan a Nabot por medio de testigos falsos y entonces dice que Acab toma posesión de la viña. Pero no todo termina ahí. En ese tiempo el profeta Elías era el que estaba como profeta tanto en los reinos de Israel como en el reino de Judá, y dice la escritura que el Señor le llama a Elías para decirle que vaya a encontrarse con Acab, el rey de Israel, para que le diga lo que le va a suceder por haber cometido ese crimen. Dice el versículo 19, dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El Señor le dice al profeta Elías, ve y dile a Acab que de la manera en que él murió, así mismo él también morirá. Pero no únicamente se trataba del castigo sobre él, sino el versículo 23 nos habla acerca de que Jezabel también sufriría el mismo castigo. Dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esta profecía se cumple más adelante, tal y como el Señor le había dicho al profeta Elías que le profetizara. Así que, hermanos, en esta historia podemos ver acerca de cómo se cumplen 2 cosas de lo cual estamos hablando en este mensaje. Primeramente, se cumple la ley que dice que por medio de 2 testigos un hombre era considerado culpable. Jezabel consigue los 2 testigos para que sea considerado culpable Nabot. Pero también se cumple aquella sentencia que Dios decretaba sobre los falsos testigos, que sufrirían el mismo castigo de aquel al cual hubieran acusado falsamente. Y tal como Dios lo dijo por el profeta Elías, Acab y Jezabel, que eran los testigos intelectuales de la muerte de Nabot, murieron tal y como el Señor se los había profetizado. Y aunque el día de hoy esto no sucede así, porque los falsos testigos no son castigados con las penas severas como las que recibieron aquellos a los que acusaban falsamente. Un falso testigo que por medio de su dicho se condenó a un hombre como homicida y este homicida cumplió una larga sentencia o incluso cumplió la pena de muerte, si el falso testigo es descubierto, no es condenado con el mismo tipo de pena. No es tan dramática o tan estricta la pena sobre estos testigos como era en el Antiguo Testamento. Pero además de que la calumnia se daba en estos falsos testigos que comparecían para condenar a un hombre en un juicio, existe también otro tipo de calumnia
que no necesariamente se lleva en un juicio legal, pero que es igual de perversa. Vamos a ver dos tipos de calumnia. La calumnia que utilizaban aquellos testigos falsos para en un juicio condenar a alguien, ese era un tipo de calumnia, pero también hay otra calumnia que aunque no se da en un juicio, es una calumnia que destruye y que es igual de perversa. Esta es la calumnia que lleva el objetivo de destruir la reputación de una persona. La calumnia va más allá que un daño corporal. La calumnia destruye la vida de un hombre porque destruye su reputación, destruye su prestigio, destruye su buen nombre e incluso en algunos casos destruye hasta su vida. Y puede destruir su vida porque ya sea que alguien que se sintió ofendido por la calumnia que se le levanta a este hombre puede ir a atentar con la vida del calumniado. O también puede ir en perjuicio de su vida porque hay personas que son calumniadas tan gravemente y su prestigio se ve tan gravemente dañado que caen en depresión y llegan hasta el suicidio. Así que esta es la razón, hermanos, por lo cual Dios aborrece grandemente al calumniador. Dice Zacarías 8, 16 y 17, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios aborrece grandemente al calumniador. ¿Y por qué es que Dios aborrece al calumniador? Dios aborrece al calumniador porque con esto demuestra esta persona que tiene una falta de amor por su prójimo. Recuerden, hermanos, que los 10 mandamientos están divididos en dos, en lo que es el amor a Dios, los primeros 4 mandamientos, y los otros 6 mandamientos en lo que se refiere al amor a nuestro prójimo. Así que cuando una persona calumnia a otra persona, está demostrando que no tiene ningún amor por su prójimo. Porque esta persona, al calumniar, lo que está haciendo es destruyendo lo que es de mucho valor para el hombre. Y esto es su reputación y su buen nombre. El rey Salomón, cuando escribe Proverbios y escribe Eclesiastés, nos habla en muchas de las partes de estos libros, nos habla acerca de todo lo que vale el prestigio de un hombre. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Hay otra versión que de este mismo versículo, Eclesiastés 7:1, que dice, más vale ser respetado que andar bien perfumado. ¿Cuánto vale, hermanos, realmente el prestigio de una persona? Qué valioso es que una persona pueda caminar con integridad, sin que nadie pueda hablar mal de él, y cuántas veces también esta persona por envidia o por cualquier otra situación es calumniada de tal manera que las personas sientan aversión hacia esa persona. Porque la calumnia destruye relaciones.
Si nosotros mismos a veces somos predispuestos a ciertas personas simplemente por el hecho de que alguien las ha calumniado en nuestra presencia. Porque una persona cuando calumnia a otro lo que está haciendo es dañando su reputación. Y muchas veces sin que esta persona se dé cuenta de lo que está haciendo. La calumnia se produce cuando alguien comenta algo de otra persona dañando su reputación. Una persona calumniada pierde su valor moral ante los demás. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado en no calumniar a nadie, porque al hacerlo estamos siendo dirigidos por un espíritu diabólico. De hecho, la palabra diablo proviene de la palabra griega diabolos, que quiere decir calumniador. Cuando nosotros somos tentados a calumniar a alguien, lo que sucede es que el demonio está detrás de esas palabras que nosotros vamos a hablar. No hay ninguna justificación y no debería de haber en nosotros nada que nos mueva a calumniar a una persona. No importa si lo que vayamos a decir es cierto o no, o es una verdad a medias de aquella persona. Debemos de refrenar nuestra lengua para que aquella persona no sufra aquello que lo puede dañar en su prestigio, en su persona, en su buen nombre. Es tanta la maldad de la calumnia y está tan dirigida por Satanás que el mismo Señor Jesucristo fue calumniado por los fariseos, diciendo que todo lo que hacía era obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esto lo hacían con el único objetivo de desprestigiarlo a él y con ello destruir la obra de Cristo. Satanás siempre ha buscado destruir lo que Dios ama. Y Dios ama a sus hijos. Así que nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de no calumniar, de no murmurar en contra de los hermanos, porque eso destruye las personas y destruye las iglesias también. Pablo también fue calumniado por los enemigos de la iglesia que decían que incitaba a sus seguidores a hacer el mal para que con esto recibieran el bien. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 8. Este mandamiento entonces tiene como parte negativa la de no hablar falso testimonio en contra de nuestro prójimo, pero también tiene una parte positiva que es la de cuidar la reputación de nuestro prójimo. Así que nosotros, hermanos, en lugar de calumniar o de permitir que alguien calumnie a otra persona, debemos de frenar nuestra lengua y cerrar nuestros oídos a la calumnia. Cuando usted esté tentado a calumniar a alguien, póngase a orar y póngase a ver en todo el daño que va a hacer y póngase también a meditar que todas las palabras que van a salir de su boca están salidas desde el mismo infierno. Y si alguien quiere calumniar en su presencia a otra persona, no únicamente no le preste atención, sino también evite que la persona lo calumnie. Rechace todo aquello que pueda dañar a una persona. La Escritura nos habla de lo agradable que es a Dios todo aquel que no calumnia. Salmo 15, versículos 1 y 3 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el Señor: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así que no únicamente nosotros somos agradables al Señor cuando no calumniamos, sino que también cuando nosotros evitamos que alguien calumnie a otra persona. La calumnia es entonces, hermanos, la primera prohibición implícita en el 9º mandamiento. La segunda prohibición derivada de este precepto es el de no mentir de manera general.
Y aquí es un tema muy amplio que sería imposible que nosotros lo tratáramos en esta predicación. Porque en la calumnia se miente con el objetivo de dañar la moral de un individuo, pero hay además muchas maneras en que se puede cometer el pecado de la mentira, y en esto todos debemos de poner mucha atención. La mentira tiene muchas facetas y muchas de ellas pueden parecer inocentes, pero no lo son. El mentir está prohibido por la Escritura. Es cierto que hay en la misma Escritura mentiras donde no son o más bien son justificables, pero no dejan de ser pecado. Por ejemplo, tenemos el caso de las parteras en el libro de Éxodo, las parteras, cuando el faraón manda que se maten todos los niños varones de las hebreas, y las parteras mentían para evitar matar a los niños. Era justificable, pero no deja de ser una mentira. En una guerra también se puede mentir con el objeto de que no sean dañados aquellos soldados en los cuales está de parte de cierto país. Pero para nosotros no debería de haber ninguna justificación para mentir. Se miente al engañar, se miente al chismear, se miente al cometer fraude, se miente con verdades a medias, se miente cuando halagamos, se miente cuando ocultamos algo, se miente al conspirar, se miente con mentiras piadosas, se miente con mentiras blancas. Todo eso es mentira y todo eso es pecado. La mentira, al igual que los demás pecados, entraron al mundo desde la caída. Satanás le mintió para engañar a Eva, y Adán y Eva mintieron a Dios para evadir la culpa ante el Señor. Es por eso que el Señor Jesucristo le llama al diablo el padre de la mentira, y a los mentirosos les dice que son hijos del diablo. Le llama el padre de la mentira porque Satanás fue el que metió la mentira en el mundo. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay ninguna verdad en Satanás. Él es el padre de la mentira porque todo lo que habla es mentira. Él habla mentira a las personas para que no reciban el evangelio. Él engaña a las personas con la mentira para decirles: tú vive tu vida como tú quieras, no es cierto que Dios existe, no es cierto que Cristo murió por tus pecados. Es un mentiroso, Satanás es un mentiroso. Y es por eso que cuando alguien miente se hace hijo del diablo y está ofendiendo a Dios, porque Dios es la verdad. Así como la esencia de Satanás es la mentira, la esencia de Dios es la verdad. Pero además de ofender a Dios con la mentira, también se ofende a aquella persona a la que se miente, porque está traicionando su confianza. Y cuando esta persona se da cuenta de que aquel es un mentiroso, entonces ya no le cree nada. ¿Recuerdan aquella fábula del pastorcito y el lobo? Que siempre gritaba: viene el lobo, y iban y lo querían salvar, y era pura mentira. Y volvía a decir: viene el lobo, y llegaban los labradores y lo querían salvar, y era mentira. Así de que cuando realmente venía el lobo, los labradores ya no le hicieron caso, no le creyeron, y todas las ovejas se las llevaron los lobos. Así es un mentiroso, hermanos. Un mentiroso ya nadie le puede creer nada. Aun cuando diga a veces verdades, ha perdido la confianza de las personas.
Y esto va además en perjuicio del mentiroso porque le afectan su integridad. Y entre más miente una persona, entre más es mentiroso, más se va convirtiendo en un hábito en él. De tal manera que un mentiroso ya no puede vivir sin contar mentiras, porque esa es su forma normal de ser. Le agrada mentir, le causa placer engañar a los demás porque se goza en las mentiras. Incluso hasta se cree sus propias mentiras. Llega un momento en que los mentirosos se creen hasta sus propias mentiras. Observe usted a un mentiroso y se va a dar cuenta de cómo disfruta de sus mentiras. La disfruta y además no le interesa que las demás personas se den cuenta de que es mentiroso. Y lo mismo, así como Dios odia al calumniador, también Dios repudia al mentiroso. Salmo 101, versículo 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Y como una sentencia final, la Escritura nos dice que los mentirosos no heredarán la vida eterna y que serían echados en las llamas del infierno. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, no hay mentiras blancas. No hay verdades a medias. El Señor Jesucristo siempre nos instruyó a que nosotros habláramos siempre con la verdad. Porque Dios nunca ha mentido. La naturaleza de Dios es la verdad y todas las cosas que Dios ha prometido se han cumplido. La Escritura nos habla claramente de que todo lo que Dios ha decretado, todo lo que Dios ha determinado, todas las promesas se han cumplido, por lo tanto también se cumplirán todas aquellas castigos y reprensiones que tiene. Pero para nosotros es un motivo de gozo el saber que tenemos un Dios que ha cumplido, porque eso ha sido en beneficio de nosotros. Cuando cayeron nuestros primeros padres y permitieron la entrada al pecado, Dios dijo que enviaría a un redentor para destruir la obra del diablo y lo cumplió. Cuando le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, lo cumplió. Cuando le prometió a David que de él saldría un rey cuyo reino no tendría fin, lo cumplió también. Cuando Dios el Hijo prometió que se despojaría de su divinidad para tomar forma de hombre, para vivir una vida perfecta y de esa manera ser digno de entregarse en sacrificio a Dios como pago por nuestros pecados, lo cumplió también. Cuando Cristo prometió que nos iba a dar de su Espíritu Santo como consolador y como nuestro guía para llevar una vida en santidad, lo cumplió. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que de todas las ovejas que el Padre le había dado, ninguna se iba a perder, lo cumplió y lo sigue cumpliendo. La palabra de Dios nos anima a que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debe de ser nuestra meta, hermanos. Nuestra meta debe de ser siempre
imitar, como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La meta de nosotros siempre debe de ser llegar a esa estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que es muy difícil, hermanos. Yo sé que es muy difícil porque nosotros batallamos con la mentira. Batallamos con la tentación a calumniar, a murmurar, a chismear. Es difícil porque está dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero es precisamente por lo cual se nos deja la Escritura para que nosotros podamos ver cuál es la manera en que nosotros debemos de caminar agradables a Dios. Es difícil, pero nosotros debemos de mantenernos en la lucha. No debemos de hacer caso omiso a todas las cosas que el Señor nos trae a nosotros. Si usted camina y su tendencia es la mentira, esfuércese, manténganse en la lucha, ore para que Dios le conceda rechazar ese pecado. Si su tendencia es también a la murmuración, al chisme, también manténgase luchando. Así como luchamos con otros pecados, también debemos de luchar en esto. Dios ve en nosotros la constancia, Dios ve en nosotros la disposición de hacerlo. No es que nosotros ya tengamos la perfección, pero si nosotros no demostramos que estamos luchando con eso y realmente hay una disposición en nuestro corazón, entonces nosotros estamos rechazando todo aquello que Dios ha dejado para nosotros. Esforcémonos, hermanos, en buscar constantemente la santidad y perseveremos en ella, porque recuerden que sin santidad nadie verá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor.